Ahora mismo viene Vicente. Pero mientras os lo voy presentando y así luego Luis con otro hablamos. Vicente Fuentes le conocí yo en un sitio muy pintoresco, en un congreso que hubo en Andorra. Y bueno, pues él estaba también invitado como ponente. Yo no lo sabía y por la mañana temprano, cuando me voy a desayunar allí al hotel, pues se me acerca un chico joven. Debo deciros que con una cresta enorme, un pantalón vaquero y ¿cómo se llama esto? Playeras. Y que claro, lo último que pensé es que él era ponente. Me dijo, ¿no te importa que me sienta a tu lado? Digo, pues no, encantada. Ahí descubrí a Vicente. Vicente es un genio. Vicente es ingeniero industrial y escribe libros que yo os recomiendo, que tiene uno sobre los círculos del maíz, que es una maravilla de libro, porque hace un estudio cronológico desde el comienzo de los círculos hasta, pues debe ser del año pasado el libro, pues hasta el momento en que lo edita, e incluso con las hipótesis que él baraja sobre el porqué, el significado y el contenido de los círculos. Yo os digo que, bueno, precioso el libro, así que si lo encontréis en alguna librería, pues comprarlo porque es precioso. Así que aquí ya tenemos a Vicente, que nos habla de los círculos de maíz, por supuesto, el primer año. Luego nos habló de los extraterrestres entre nosotros. Y hoy pues nos va a hablar de universos paralelos, que creo que todos estamos con una curiosidad enfermiza para ver qué nos cuenta sobre ese tema tan, no sé, tan sugeridor. Bueno, creo que tengo aquí. Bien, pues en primer lugar, daros las gracias por venir. Disculpad otra vez por la tardanza que he tenido porque ha sido una tarde un poco de locos y además el tráfico de Madrid, pues ya sabéis un poco cómo es, ¿no? La Avenida América es una odisea. Efectivamente. Bueno. La conferencia que voy a dar hoy es un poco difícil, pero yo lo he intentado hacer lo más fácil del mundo. Se llama Universos Paralelos y tiene que ver un poco con lo que nosotros concebimos de la realidad. ¿Qué es la realidad? Bien, vamos a empezar. Bueno, yo soy Vicente Fuentes, soy ingeniero industrial, mi especialidad es química. Pero gracias a lo que viene siendo pues, mi actividad dentro del mundo paranormal, digámoslo así, pues he tenido que, por necesidad, tocar otros temas. Entonces, esto me vino un poco por el fenómeno OVNI. Cuando yo empecé a estudiar el fenómeno OVNI, me di cuenta de que algunos objetos parecía que salían de una realidad paralela y se metían en la nuestra. Y eso yo lo veía cuando, por ejemplo, observaba los vídeos de México, por ejemplo, el caso Campeche del año 2004, en el que bueno, pues, unos militares grabaron una serie de objetos voladores no identificados que solamente se veían en infrarrojo. Eran invisibles a la vista, pero aparecían en lo que viene siendo pues, una visión en infrarrojo. Es
ese intervalo de realidad que nosotros no vemos, pero que ahí está. Y eso fue un poco pues, el origen de mis estudios sobre los universos paralelos. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar con esta conferencia. La verdad es que es muy interesante, espero que les guste. Bien. A mí me gustaría comenzar con las tres grandes preguntas de la historia de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Por supuesto, esta pintura de Paul Gauguin del año 1897 que se titula así. Seguramente ustedes, pues, alguna vez se han hecho esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos los seres humanos en la Tierra? ¿Qué tipo de sentido tiene la existencia tal y como la concebimos nosotros? No, a veces uno lo piensa y dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que los seres humanos hayamos evolucionado delante de todas las demás especies? ¿Por qué una lagartija lleva siendo así desde hace millones o miles de millones de años? Y nosotros, bueno, pues estamos mucho más evolucionados y si nos comparamos con otros primates, con otros homínidos. ¿Qué tipo de sentido tiene todo eso? Bueno, pues ha habido muchas civilizaciones en la historia que han hecho esta misma pregunta. Quizá la principal civilización de la historia que se ha hecho esa pregunta es la civilización sumeria. Es muy interesante, daría para una conferencia entera lo que sería la concepción de la realidad que tenían esas civilizaciones mesopotámicas y sumerias. Ellos tenían una serie de deidades que bueno, pues, se representaban en algunos grabados, como el que pueden ver ahora mismo, y era bastante curioso porque ellos pensaban que el nexo de unión de toda la realidad era el agua. Ellos entendían como el agua como elemento creador y también como elemento destructor. En el momento en el que con la vejez pues, se van oxidando más por lo que vienen siendo las células o todo lo que son los tejidos, pues ellos entendían así pues, la realidad, ¿no? Que todo partía del agua. Esta idea es muy curiosa, cuando terminemos la conferencia volveremos a ella. Hubo otro pensador que se llamaba Anaximandro de Mileto que tenía unos estudios también muy relacionados con lo que es la realidad. Esa realidad, pues él lo definió como que provenía del apeiron. El apeiron lo definía como lo indefinido, lo indeterminado, lo que no tiene fin. Era bastante interesante porque estos filósofos griegos intentaban trascender lo que es la vida. Intentaban saber qué es lo que había detrás de la vida y cuál era el sentido de la vida. Aquí, este señor, aquí le veis en una escultura sobre piedra, decía una frase muy interesante que decía: todo sale y todo vuelve al apeiron según un ciclo necesario. Esto es muy interesante porque todas las filosofías antiguas hablan continuamente del ciclo de la vida. Y esto es muy curioso porque todas las religiones antiguas creían en la reencarnación. Precisamente fue el cristianismo, o mejor dicho, el catolicismo, que es lo que surgió a partir del cristianismo, la que eliminó el tema de la reencarnación un poco, pues, quizá un poco como negocio, ¿no? Porque no salía muy rentable que tú tuvieses una vida y luego te fueras a reencarnar en otro. A la Iglesia en su momento le salía un poquito más rentable vender el derecho de estar en el cielo, cosa que se hizo durante la Edad Media y por gran parte de este segundo milenio. Ahora estamos en el tercer milenio. Una cosa muy interesante es que los griegos, no sé si ustedes pueden ver bien la pantalla, los griegos, hubo muchos filósofos que teorizaron sobre la realidad, pero quizá el que dio en el clavo fue Platón. Seguramente ustedes conocen el mito de la caverna y está aquí perfectamente representado. Aquí tenemos a unos señores, ¿no?, que están portando como una especie de lanzas. Y aquí estamos nosotros. Y nosotros estamos viendo las sombras de esas lanzas. Nosotros creemos que la realidad es la sombra de esas lanzas, pero no es así. Está ocurriendo otra cosa mientras que estamos viendo eso. Entonces, es curioso porque ese mito de la caverna estaba enfocado a dar un mensaje. El mensaje era que no todo lo que vemos es toda la realidad. Es decir, existen otros planos o otras realidades sobre la nuestra. Es un poco para que vayan viendo por dónde vamos, ¿no? Y este señor
mítico filósofo Platón, bueno, pues ya estaba empezando a atisbar un poco el tema de los universos paralelos. Bien, otra cosa muy interesante que he visto cuando he empezado a estudiar el tema es que, bueno, pues en toda la filosofía oriental, sobre todo los indios, o sea, el pueblo hindú, pues, vamos, lo tenía completamente asimilado que nosotros vivimos en muchísimos universos. Es decir, mejor dicho, considera la existencia de un número infinito de universos y cada uno además con sus propios dioses. Esto era una idea que aparecía continuamente en los Puranas, en estos libros sagrados de la civilización hindú. Bien, esto es interesante porque ellos concebían la realidad o todo el universo de cosas fenoménicas y que aparecen como existentes y bueno, ellos decían que eran ilusorias. Y esto es interesante porque el nexo de unión que ellos entendían de nuestra realidad con otras posibles realidades, ellos lo concebían como si fuese, como si lo pudiésemos tocar o alcanzar o entender a través de las matemáticas. Y es curioso, por eso he puesto esta fotografía de este mandala que tenemos aquí, un mandala que, si se dan cuenta, es bastante parecido a los círculos de las cositas que han aparecido en Inglaterra. Y bueno, pues esa filosofía exponía que a través de las matemáticas sí que podíamos llegar a trascender esta realidad para intentar ver otras realidades. Bueno, estoy viendo unas cuantas ideas que se han dado en la historia y que, bueno, pues que un poco son antecedentes de lo que vamos a hablar. Esta figura, esta representación que vemos aquí, es para mí muy interesante. Es un grabado de Camille Famaillon, que se llama La Atmosphère, perdón, por el francés, no hablo francés, del año 1888. Y aquí, bueno, pues, no sé si lo pueden ver, pero tenemos como una cúpula donde tenemos el sol, la tierra, los árboles, las estrellas, la luna, y tenemos a un señor que parece que está saliendo de esta cúpula y está viendo otra cosa que hay detrás, como descubriendo otra realidad que, bueno, pues, que está ahí y que lo único que tenemos que hacer es intentar acceder a él. Los indios o los hindúes lo hacían a través de las matemáticas, los griegos lo exponían como el mundo de las ideas y los científicos lo estudiamos como, bueno, pues como parte de ciencia, como electrones, protones y neutrones. Bien, dentro de todo lo que son los estudios antiguos está la rama de la metafísica, que es el estudio de la realidad. Y bueno, pues ha habido muchos filósofos que han intentado teorizar sobre esto. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Y de qué se compone la realidad? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué estoy aquí y no estoy en otro sitio? ¿Por qué he nacido? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo será mi vida? ¿Qué ocurrirá después de la muerte? Bueno, pues ese tipo de preguntas son pues la piedra base de la metafísica y se han sido estudiadas durante muchísimos siglos por personas que evidentemente estaban muy preparadas para su tiempo y incluso para. Y bueno, pues como les decía, ¿no? Con los casos de los ovnis de Campeche, existen otras realidades que nosotros no podemos ver. Un ejemplo de ello es los rayos X. Nosotros vemos fotografías de rayos X y me parecen muy curiosas, muy fascinantes, pero es una realidad que está ahí, es otro plano que nosotros no podemos ver, pero que accediendo a nivel técnico, pues sí que podemos ver. Aquí, por ejemplo, estoy yo, aquí hablando, ¿no? Con mi infrarrojo, con el micrófono. La verdad es que siempre me he hablando algo más. Bien, entonces, llegamos realmente a la gran pregunta, ¿qué es la realidad? Y entonces el hombre, pues en su búsqueda de saber qué es la realidad, pues en su desarrollo científico, pues hemos salido de la Tierra, nos hemos encontrado un planeta que podíamos ver que era empírico, que era redondo y que estaba flotando prácticamente sobre el espacio. Y entonces, claro, veíamos las imágenes de la NASA ya, era fascinante. Por ejemplo, aquí lo vemos un poco agravado por la resolución de la pantalla, ¿no? Pero esta es una fotografía hecha por la NASA en el año 2012 de la Tierra, que está haciendo, bueno, es un homenaje a otra fotografía de los años 70 que le llamaron la gran carita azul. Bueno, esto es fascinante porque nos ponía un poco en contexto, ¿no? Aquí estamos en este planeta, pero nuestro planeta es uno más de entre los
miles de millones de planetas que hay en sistemas solares de nuestra galaxia. Y hay miles de millones de galaxias conocidas que nosotros hemos podido ver. Entonces, bueno, dentro de lo que son nuestros estudios, empezamos a ver, bueno, pues algunos científicos empezaron a hacer experimentos, ¿no? Y llegamos al señor Newton. Estamos haciendo un poco de retroceso, ¿no? Newton se dio cuenta de que las masas se atraían entre sí. Y esa atracción lo llamó gravedad. Y ahora mismo yo cojo esto y lo digo, bueno, pues esto está atraído por la ley de la gravedad. Luego, Einstein se dio cuenta de que la gravedad funcionaba para intervalos muy pequeños, pero para intervalos más grandes existía una deformación de lo que él llamó el espacio-tiempo, ¿no? Que es como una bolsa de patatas en donde está reposando nuestro planeta, como si fuese una malla tridimensional, ¿no? Esto lo pueden entender un poquito mejor, bueno, pues, viendo cualquier libro de física, ¿no? Pero básicamente lo podríamos definir de una manera muy sencilla así. Nuestro planeta está sostenido por fuerzas gravitatorias y por fuerzas espaciotemporales. Entonces, bueno, pues dentro de nuestro desarrollo seguimos estudiándolo y conseguimos mandar un telescopio al espacio, y que se llama el Hubble. Y con el Hubble pudimos ver, pues lo que ya se comentaba antes, ¿no? Cientos de millones de estrellas, cientos de millones de galaxias. Incluso pudimos hacer un mapa de lo que era la Vía Láctea, ¿no? Y incluso pudimos poner una señalización de las constelaciones y los cúmulos de estrellas más cercanos. Entonces aquello nos pareció fascinante. E incluso hemos podido hacer un mapa del universo, realizando mediciones de temperatura. Esto es lo que podemos llamar el universo. Y cada uno de los puntos que ven ahí son cúmulos de galaxias. Se pueden imaginar lo grande que es esto. Es inmenso. A veces uno se llega a abrumar de lo pequeños que somos en comparación con todo lo que hay. Bien, pues esta conferencia realmente, fíjense dónde estamos realmente, ¿no? En un pequeño puntito dentro de otro pequeño puntito de todo esto, pues puede haber incluso muchísimo más. Y le voy a desarrollar por qué digo esto. Pero claro, uno cuando empieza a ver todo esto, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, claro, dice, oye, vamos a ver, ¿y esto de dónde ha salido? Bueno, pues hay una teoría que se llama el Big Bang, seguro que conocen todos, ¿no? Una gigantesca estrella que explota y empieza, bueno, pues a formar diferentes cantidades de masa que al final acaba agrupándose y al final acaba formando estrellas, cúmulos de estrellas, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, pues la expansión del universo, nosotros hemos podido calcular lo que es la expansión del universo, pues de edad tendría 13.700 millones de años. Y esto es todo muy metafísico porque, bueno, y antes de eso, ¿qué es lo que había? Era una gran estrella y ¿por qué estaba ahí? Es un poco entronca con lo que viene siendo el concepto de Dios, que quizá ustedes lo puedan tener, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ese gran planeta, que es Dios que explota, o Dios pone un grandísimo planeta ahí y hace que explote. No tenemos respuestas para eso. Pero sí tenemos respuestas de ver cómo es esa explosión. Eso sí que lo podemos ver. Y gracias a los cálculos que hemos hecho, hemos podido definir que nuestro universo es posible que tenga forma de Dogwood, como lo que ven ustedes aquí. Una cosa bastante curiosa. Pero a nivel de entropía, a nivel de conservación de energía y de masa, pues sería bastante elevado. Bueno. Pero claro, esto cuando yo me puse a... Yo realmente empecé a practicar todo esto cuando tenía unos 10, 12 años, ¿no? Y fue porque un tío mío me enseñó el planeta Saturno en un telescopio, ¿no? Y entonces empecé a hacer las mismas preguntas que han estado ustedes. Bueno, ¿y el Big Bang de dónde sale? ¿No? Y entonces me dijo, yo no lo sé. Y entonces él me dijo, había un gran planeta en un universo. Y entonces yo le dije, oye, ¿y qué hay fuera del universo? Es indeterminado, no se puede saber. Es decir, si hay un gran planeta que explota y se está expandiendo, ¿sobre qué se está expandiendo? ¿Y qué es lo que hay fuera? Bueno, pues eso es un poco lo que intentamos desarrollar en esta conferencia. Y entonces es muy curioso porque seguramente ustedes conozcan al señor Stephen Hawking, que es uno de los mejores
científicos de la historia. Y entonces, este señor dijo que, bueno, pues al igual que ha habido un Big Bang o un gran planeta que explota, también pudo haber otros planetas que explotaron. Es decir, no tiene por qué haber solamente un Big Bang, sino que puede haber infinitos Big Bang. Sería matemáticamente posible. Y claro, lo curioso es que cada uno de esos universos tendría sus propias leyes físicas, que no tendrían que ser las mismas que las nuestras. Este señor es lo que está exponiendo en sus últimas obras. Y bueno, esto es un poco teórico y tampoco quiero que lo leamos mucho, ¿no? Pero es cierto que a día de hoy hay una teoría que se llama la teoría de las cuerdas que va a explicar todo lo que es la realidad y todo lo que es la expansión del universo. Y entonces, al final, para hacerles un poco de resumen, esta teoría expone que nosotros realmente estamos en estado vibracional, que cada uno de los átomos de nuestro cuerpo, de este móvil que tenemos por aquí, o de este micrófono, realmente es vibración. Lo que está haciendo es vibrar. Y esto es interesantísimo porque ocurre lo mismo que en el sistema macroscópico, es decir, con los planetas y con las estrellas. En cuanto a esto lo vamos a ver ahora, ¿no? Cuando decían los filósofos griegos, lo que es arriba es abajo, sabían perfectamente lo que estaban diciendo. Lo que pasa es que no tenían un microscopio, un telescopio para poder comprobarlo. Bien, esto es lo que el señor Michael Duff, que es un científico del Departamento de Física Teórica Imperial College, bueno, pues este hombre se dio cuenta de esto y dijo, oye, los griegos tenían razón, porque yo he visto las ecuaciones de la teoría de las cuerdas y he visto las ecuaciones a escala molecular, oye, y son las mismas, o son muy parecidas. Es decir, está ocurriendo lo mismo para la realidad de los planetas que para la realidad de los electrones. Y entonces, ese tipo de orden decía, esto no es casual. Tiene que haber algún tipo de, ustedes lo podrán llamar Dios, pero es posible que haya otros sitios donde esto sea diferente. Y esto es intencional. Bien. Esto es lo que les comentaba antes. El señor Ernest Trismegisto es el que lo clavó en su momento, en la antigüedad, ¿no? Como es arriba, es abajo. Lo que ocurre con los planetas, ocurre con los electrones. Un poquitín, ya les he contado que la comprensión puede ser un pelín difícil, pero lo estoy intentando simplificar al máximo. Bien. Entonces, bueno, nosotros en nuestro desarrollo científico, los científicos desarrollaron el aceleradores de partículas, ¿no? Y entonces seguramente hayan escuchado este acelerador de partículas gigantesco que hay en Ginebra, que tiene 28 kilómetros de diámetro, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hacen ahí básicamente es experimentos. Experimentos con que cogen un electrón y otro electrón y los chocan. Pero claro, con velocidades impresionantes, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren hacer es intentar recrear lo que pasó justo después del Big Bang. Es decir, bueno, pues para intentar comprender cómo funciona la realidad, pues vamos a hacer experimentos que emularían qué pasó después del Big Bang, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una cosa. Ellos hacen diferentes variables, hacen muchísimos experimentos, ¿no? Y llegan a colisionar 5 millones de hadrones por segundo. Y entonces se dieron cuenta de un detalle interesantísimo, que a mí, cuando lo leí, la verdad es que me trastocó un poco los planes, porque resulta que cuando tú chocas un electrón con otro electrón, un hadrón, pues resulta que se forman otras partículas, como si pues hiciese chocar esta botella de agua con este vaso, ¿no? Y de repente pues surgiesen otras cosas, ¿no? De repente saliese el tapón o de repente el vaso se partía. Entonces, ellos se dieron cuenta de que los productos que salían de esos choques, pues aparecían y desaparecían, y luego volvían a aparecer. Y entonces empezaron a pensar y dijeron, esto es posible que haya trascendido la realidad en la que estamos, se haya ido a otro sitio y haya vuelto. Es decir, no, la generación no es espontánea, no tendría por qué desaparecer, pero así ocurrió. Entonces, claro, la gracia de esto es posible que con estos experimentos se esté demostrando que existan otros universos que están solapados con este y que, bueno, pues que están ahí y que nosotros no podemos ver. Bueno, esto es realmente la explicación que he comentado antes, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta de que nosotros, pues,
esto es bien sabido por todo el mundo, nosotros vivimos en un sistema polidimensional, 3 dimensiones, como hemos visto, ¿no? Pues un punto es una dimensión, una línea recta son 2 dimensiones, algo con volumen son 3 dimensiones, y algo que está hablando ahora mismo, como yo, delante de ustedes, bueno, pues está en la dimensión del tiempo, la 4ª dimensión. Bien, pues estos científicos han descubierto que existen muchas más dimensiones de las que podemos ver. Como lo que hablamos anteriormente del infrarrojo, pues lo mismo, existen otras dimensiones que no podemos ver, pero que están ahí. Y esto un poco también lo teorizó Schrödinger, es un científico, pues un químico muy famoso por la ecuación de Schrödinger, y este hombre pues hizo un ejemplo que no existe todo el mundo, que es el famoso gato de Schrödinger. Y entonces este hombre pues puso a un gatito en una caja, y al gatito pues le puso la opción de tocar un botón o otro botón. Tenía 2 botones para él. En un botón tenía comida y agua, y en otro botón, bueno, pues tenía un isótopo nuclear que se cargaba nuclear, ¿no? Un poco bestia el experimento, ¿no? Entonces, lo curioso fue que él teorizó que a nivel matemático el gato puede elegir o una opción o la otra opción. Es decir, ambas realidades, sin que tú puedas salir de la caja, son existentes. Es como si ahora mismo yo, a la misma vez que estoy aquí hablando, pues en vez de hablar, me callara. Bien, pues habría matemáticamente un universo paralelo en el que en vez de yo estar hablando, estaría sin hablar, ¿no? Es un poco lo que estaba hablando con este gato de sol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué son los universos paralelos? Bueno, pues la física define como universos que están separados el uno del otro por un solo suceso cuántico, ¿no? Y esto lo voy a dar con un ejemplo. Pues imaginémonos que nosotros tiramos un dado y sale un 5, ¿no? Bien, pues existirían otros universos paralelos en donde saldría el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Es decir, el azar que nosotros llamamos podría ser, se estaría solapando con otros 5 azares que estarían dando otros resultados. Bien, entonces, bueno, yo no sé si esto lo ha podido entender bien y si me estoy explicando bien, porque ya les he comentado, es un poquito. Pero bueno, dentro de todo lo que es la teorización de esta temática, pues ha habido diferentes tipos. Han dicho los científicos, oye, pues esto lo podemos clasificar con todo lo que tenemos, ¿no? Hay un multiverso que es el multiverso matemático, que estaría exponiendo que nuestra realidad es así porque, bueno, pues el Big Bang explosionó ni un microsegundo antes ni un microsegundo después. Pero bueno, que matemáticamente podría existir otros tipos de universo en donde había otros planetas. De hecho, la teoría de Einstein reconoce la posibilidad de otras tierras en universos paralelos. Y esta es una realidad escalofriante. Escuchar a Albert Einstein, que revolucionó el campo de la física, exponer que, oye, pues podría haber otra tierra igual que esta, pero en un universo paralelo, quizá a millones de años luz de aquí, o quizá prácticamente sobre nosotros, a 1 milímetro de nosotros. Esto es interesante porque este hombre también empezó a teorizar sobre cómo seríamos nosotros en otros universos paralelos. Y este hombre explicó, el señor Albert Einstein explicó que nosotros teníamos otros niveles de conciencia. ¿Con qué me refiero a esto? Bueno, pues ¿a qué me refiero a esto? Pues que en otros universos, pues a lo mejor una persona risueña podría ser una persona pues más apagada o más cabreada, pero que estaría viviendo prácticamente la misma vida. Por ejemplo, una persona que fuese guitarrista o que fuese pues, muy vivacha, pues podría ser a lo mejor una persona negativa o viceversa. Es una cuestión teórica que podría estar ocurriendo ahora mismo. Y claro, es un poco desalentador o quizá fascinante el hecho de que pudiesen existir millones y millones y millones, infinitos clones de nosotros mismos viviendo otras vidas. Y esto se desarrolla un poco en el cine, y a lo mejor lo podrán entender si ven una película que se llama 2 vidas de un instante, ¿no? Y es la señorita Gwyneth Paltrow, ahí la pueden ver, pues, en una foto está rubia y en otra foto está morena. Y entonces en la película tratan de que pues, la chica coge el metro
¿no? O no coge el metro. Y entonces si coge el metro, pues pasan cosas en su vida, y si no coge el metro, pues no conoce a esa persona con la que al final se casa, un poco así, ¿no? Entonces, la teoría de los universos paralelos expone que esas dos opciones están ocurriendo a la vez. Es decir, nosotros, yo por ejemplo, en vez de estudiar química, y estuve pensando en estudiar matemáticas, pues habría otro Vicente Fuentes que ahora mismo estaría haciendo otra cosa relacionada con las matemáticas. Y esa realidad sería tan perfectamente existente como la que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Creo que más o menos me van a entender, ¿no? Bien, esto es muy interesante porque volvemos al campo científico, ¿no? Y aquí tenemos al señor Max Tegmark. Este es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y entonces este hombre decía, bueno, ¿se acuerdan qué es lo que pasaba en el acelerador de partículas? Que de repente desaparecía el neutrón y volvía a aparecer, ¿no? Porque este hombre decía, oye, tú estás hecho de partículas cuánticas, por lo que si ellos pueden estar en dos lugares a la vez, tú también puedes. Claro, eso es el fundamento científico para exponer que, oye, pues lo mismo habría una copia de cualquiera de ustedes haciendo otra cosa, o de hecho infinitas copias de ustedes. Esa es la teoría de los universos paralelos, que no es fácil de entender, pero que sí es fácil. Bueno, esto también lo podemos pasar. Vale, esto es interesante también porque nosotros volvemos al espacio ahora mismo, ¿no? Y según la teoría de Einstein, ustedes podrán conocer lo que son los agujeros de gusano. No sé si les podrá sonar, ¿no? Serían esos agujeros de gusano que estarían conectando una parte del universo con otra parte del universo, pues prácticamente doblando el espacio. Esto es un poco difícil, pero funcionaría a través de los agujeros. Bien, pues este señor, el señor Einstein, expuso que si hubiese un universo al lado del nuestro, se podría comunicar con nosotros a través de un agujero negro, a través de un agujero de gusano. Bastante interesante. Y claro, eso nos da otra perspectiva. Entonces sería posible que nuestro universo realmente sea una burbuja, y en esa burbuja, como la que veíamos del señor que estaba saliendo en el elevado que les he mostrado al principio de la conferencia, pues estaríamos viviendo en una burbuja, pero habría millones o infinitas burbujas con infinitas copias de nosotros en esas burbujas. Parece increíble o imposible, pero la ciencia está teorizando sobre esto. Bien, claro, en esos universos paralelos pues habría infinitas copias de la Rajoy, ¿no? Por ejemplo. Cosa que sería bastante difícil de asimilar. En una aparecería como Joker, en otra aparecería tirando por los ojos, como Superman, ¿no? Bueno, es un poco así, ¿no? Ya saben que me gusta el rodear. O de Robacama. Que a lo mejor es un guillero. Y otro universo paralelo. Y ya saben que yo no me caso con nadie. En fin, yo le llamaría el multiverso horror a todo eso. Con un montón de clones de estos políticos que nos están amarrando. Esto, ahora, les voy a comentar bueno, ya hemos visto los diferentes tipos de universos paralelos, ya les voy a comentar algo que está relacionado con los universos paralelos y que tiene que ver con un término que se llama doppelganger, ¿vale? Que es como la copia de uno mismo alemán, ¿no? Esta foto es una foto bastante curiosa, ¿no? Del señor Nicolas Cage, como ven aquí, apuesto y guapo, ¿no? Y a la derecha, pues un señor que se parecía muchísimo a él, ¿no? Yo lo veo un poco como curioso, pero realmente no tiene fundamento, ¿no? Pero para que se hagan un poco la idea, el señor Freud, Sigmund Freud, pues, conocen perfectamente sus estudios sobre psicología y bueno, sobre el comportamiento del ser humano, pues ya estaban teorizando sobre la posibilidad de que esas copias de nosotros pudiesen llegar de alguna manera a pasar a este universo. Esto es muy interesante porque este fenómeno él decía que era una cuestión de la mente y que lo veía en el propio destino. Bueno, ahí queda la referencia del señor Sigmund Freud, ¿no? A esto se llamaba también bilocación, como la gama azul que vamos a ver después, ¿no? Y que bueno, pues, se ha hecho un poco famosa últimamente por un libro de Javier Sierra.
¿no? Entonces, bueno, es un poco muy interesante esto porque sí que sería posible, y se han reportado casos en la historia, en donde esas copias de nosotros mismos aparecerían en el exterior y no tendría ninguna justificación, pero así es. Por ejemplo, el caso de Emily Sager, del año 1800. Bueno, pues esta señora era una profesora de matemáticas, una profesora de prácticamente de educación infantil, ¿no? Y bueno, esta señora era una gran profesora, tenía una vida completamente normal, pero tenía un problema por el cual tuvo que cambiar de colegio en 17 ocasiones en solamente 2 años. ¿Qué le pasaba a esta señora? Pues lo que pasaba es que tenía un punto de la mujer, y entonces lo que le ocurría es que aparecían copias suyas en la misma clase, y entonces los niños, claro, evidentemente les daba pánico, ¿no? Ver a su profesora repetida 2 veces. A mí me pasaría lo mismo a lo mejor con algún político, ¿no? Si me hubiese 2 veces, pero bueno, a esta señora le pasaba esto, y entonces claro, tenía problemas sociales porque los niños se lo explicaban a los padres y los profesores también veían esto del ángel, que parecía, pues además haciendo como una vida normal, ¿no? Como asistiendo a la clase también, o a lo mejor tomándose un café. No tenía ningún tipo de sentido. La intentaban tocar y no conseguían acceder a tocar. Y era muy interesante, ¿no? Esta señora tuvo múltiples apariciones de este doble ángel durante toda su vida. Y además exponía un desvanecimiento repentino. Pero fíjense que no estamos hablando realmente de lo que sería el fenómeno de los fantasmas, las mujeres, porque eran ellos mismos. Entonces, dentro de esto, de este fenómeno, en el que es posible que 2 universos paralelos se estén tocando, y a lo mejor esa señora, pues en ese universo paralelo, también estaba dando clase en ese momento. Estaba dando clase en ese momento, en ese universo paralelo, pero de alguna manera se consiguió tocar ese universo con el nuestro. Bien, pues, esto también le pasó bueno, este señor, para que se hagan un poco la idea, que es un libre pensador, un escritor, un filósofo, bueno, pues un hombre de ciencia y de letras. Se dio que en la situación en la que él estaba en ese camino, y entonces se dio cuenta, se acordó, no se sabe por qué, a lo mejor no existe una coincidencia en esto, pues se dio cuenta que tenía la misma ropa que él se vio a sí mismo 8 años atrás. Y entonces esa paradoja temporal pues nunca lo supo explicar, y siempre lo explicaba en sus círculos íntimos, y aquello quedó como una curiosidad. Otro caso de los ángeles es de Carolina la Grande, en Rusia, una señora de Armastomar, la verdad, ¿no? Bueno, pues esta señora tuvo un incidente en su palacio en el siglo XVIII. ¿Qué le pasó a esta señora? Pues alguien alertó a la guardia de que había alguien en su, bueno, lo que sería el trono real, ¿no? en la sala real. Y dijo, pues es imposible. Si hay una seguridad y todo esto, es imposible que haya podido meterse a él. Entonces, la señora se lleva todos los aposentos, fue para allá, y de repente se encontró consigo misma. Se encontró consigo misma ahí. Y es bastante interesante porque llegaron incluso a disparar a este doble ángel, el doble ángel, esa copia de sí misma, ni se inmutaba. Ahí están los agujeros de bala como parte de la historia, ¿no? Bastante interesante. Es decir, es posible que Catalina la Grande, que evidentemente en todos los otros universos paralelos también habría nacido reina, pues se solapase ese universo con el nuestro, y que de repente pues ella pudiese ver una copia de sí misma en su propio universo. Una pequeña cosa que se me había pasado es que a los pocos días Catalina la Grande pues fallece de una apoplejía, y nunca se ha podido llegar a saber, no existen casos o suficientes casos como para poder exponer que un evento está relacionado con el otro, pero ahí está el antecedente también. Bueno, seguramente conocen la novela de Frankenstein, escrita por Mary Shelley. Bueno, pues Mary Shelley, su marido era Percy Bysshe, y bueno, pues este señor también era escritor. Entonces, lo que ocurrió fue que el señor Percy Bysshe se murió,
Y lo que ocurrió también fue que después la señora Mary Shelley, de hecho, mientras que hacía una de las novelas más interesantes o mejores que hizo durante toda su vida, pues ella veía a su doppelganger, al doppelganger de su marido. Y decía, bueno, esto sí que podía estar relacionado con el tema de la fantasmogénesis, pero lo curioso es que no aparecían con la vida del cuerpo, o no aparecían difusos, o no existía alteración del medio. No, estaba como ustedes y como yo, perfectamente visibles, prácticamente para tocarles. Esto además es curioso porque decíamos que Freud decía que solamente lo veía una sola persona, en este caso lo veía su mujer y de hecho los amigos que estaban con la mujer. Y ahí estaba el señor Percio haciendo su vida completamente ajeno a que le estuviese mirando. El problema era que estaba muerto. Y entonces, claro, esa es la gracia. Es posible que ese universo paralelo se estuviese colapsando, o se estuviese realmente conjuntando con el nuestro. Pues ahí estaba otra cosa. Aquí tenemos a la señora Isabel I de Inglaterra. Solamente esta fotografía que tenemos aquí daría para una conferencia, porque hay una cantidad de simbología bastante interesante, ¿no? Una señora bastante siniestra dentro de la historia y pues, capaz de hacer lo peor y lo peor. Bueno, pues esta señora también vio a su propio doppelganger recostada varias veces en una postura un poco espectral. Ella como que exponía que le daba miedo un poco ver, ¿no? Estaba como con los brazos un poco caídos, ¿no? Y también está el antecedente de que murió poco después de ver esas visiones. Ahí está. Y lo que decíamos anteriormente, la Dama Azul, son María de Ágreda. A grandes rasgos, la historia que es fascinante, a grandes rasgos, es que los españoles llegan a unas localizaciones de América del Sur y se dan cuenta de que los indígenas ya han sido evangelizados. Los españoles cuando llegamos aquí, llegábamos y hablábamos con todo, y además de eso, pues intentábamos imponer nuestro credo. Bien, pues ocurrió que cuando llegaron a uno de esos pueblos indígenas, esos pueblos indígenas ya estaban rezando a Jesús. Y entonces, claro, con el paso de los años, intentaron comunicarse un poco, consiguieron saber qué había pasado, ¿no? Y lo que había pasado es que ellos decían que había venido una señora y que les había dicho pues, todo lo que era el rito católico y un poco les transmitió la fe católica. Entonces, el problema era que esa señora estaba en España, no había viajado jamás a América y bueno, pues ahí está el tema. Entonces, es posible que esa bilocación, ese estar en dos sitios a la vez, pues pudiese ser una muestra de solapamiento de universos paralelos. Ahí quedaba la historia. Y Abraham Lincoln también, un caso interesantísimo, porque Abraham Lincoln, dentro de lo que viene siendo pues, su vida, que es apasionante, lo que luchó por la liberación de la esclavitud de la raza negra en Estados Unidos, que también tenía un poco que ver con el tema económico, porque en el sur estaba desarrollándose económicamente mucho porque no tenía que pagar a esa gente. Y en el norte, pues de alguna manera, pues, le venía todo aquello bastante mal, ¿no? O sea, las dos cosas, a nivel económico y a nivel humano, pues logró esa área de liberar a la población, ¿no? Entonces, Abraham Lincoln decía que en algunas veces que se veía al espejo, se veía a sí mismo y veía a otro, Abraham Lincoln, exactamente igual que él. Claro, eso era apasionante porque eso es posible que estuviese reflejando exactamente otra vez lo que sería dos universos paralelos juntándose en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y el señor George Tryon, este señor, bueno, pues era un comandante de la flota inglesa que tuvo la mala suerte de tener un mal día a nivel de navegación, y lo que ocurrió fue que, bueno, pues hizo una maniobra fatal y pues, en vez de lo que los barcos pudiesen salir por la retaguardia, pues se chocaron los barcos, murieron 357 personas en aquel incidente, ¿no? Y se cuenta que justo en el mismo momento en el que estaría ocurriendo todo aquello, el señor Tryon apareció en su casa en Londres.
el señor, yo estoy ahí, apareció, abrió la puerta de su casa, se dio un paseo por la casa, cerró la puerta y se marchó. Todo esto ante el testigo, ante su mujer y ante todos sus amigos que estarían allí, no sé, haciendo alguna actividad. Esto es bastante curioso porque puede ser, otra vez, el tema de la fantasmogénesis, apariciones espectrales de personas que ya han fallecido, o puede ser que el señor Josh Bryan en otra vida estaría viviendo en esa misma casa, que era la casa de toda la familia, de toda la historia de la familia, pero no habría decidido ser el marido y estaría allí viviendo tan tranquilamente. Bueno, hay otro caso que es tremendo. Es el de Guy de Maupassant. Este señor era un escritor. No me gusta que exista tampoco, ¿no? Y este señor también decía que también tenía su propio doppelganger. Pero aquí tenemos una casuística rarísima, que es que este señor decía que podía hablar, de hecho hablaba largo y tendido con su doppelganger. Y de hecho, el doppelganger le llegaba a escribir, o sea, a explicar libros enteros. De hecho, este hombre escribió un libro que él decía que le había dictado una copia de sí mismo. Ustedes pueden comentar, bueno, a lo mejor es que el señor Guy de Maupassant estaba completamente loco, tenía una doble personalidad y ahí está, ¿no? Pero acabó este señor acabó sus días en un psiquiátrico, pero acabó sus días en un psiquiátrico un poco por lo que comentaba de esto de la y nadie le creía. Y este señor a lo mejor no tenía información que les estoy dando a ustedes de que ha habido otros casos en la historia con personas famosas que, de hecho, si se dan cuenta, no daban absolutamente nada de decirlo, de lo contrario. De hecho, lo contrario. De hecho, se les podía tachar como locos o como que se les estaba yendo la cabeza, ¿no? Y realmente no ganaban. Ahí está. Y todo esto está excelentemente representado en una novela que se llama Alicia a través del espejo. La novela continúa Alicia en el País de las Maravillas, por cierto, una de mis películas preferidas de Disney, donde hay muchísima simbología que también valdría la pena algún día desarrollar, ¿no? Pero bueno, el caso es que en Alicia a través del espejo también el señor Lewis Carroll expone datos que podrían estar hablando de esos universos paralelos. No tenemos tiempo realmente para explicar todo lo que hay aquí, ¿no? Pero lo dejo un poco como referencia. Entonces, bueno, volvemos al espacio y existe algo realmente fascinante, que es unos científicos llevaron un telescopio que se llama telescopio Planck, y entonces, bueno, pues lo hicieron un poco pues, para ver cómo se movía el universo, lo que se movía al principio de la cuestión. Entonces se dieron cuenta de que existía un flujo de materia oscura. Ese flujo de materia oscura estaría haciendo que todas las galaxias estuviesen moviendo en una dirección. Pero claro, se dieron cuenta de que en un punto determinado del universo esa dirección no seguía rotando. Imagínense que todo es circular. Pues no seguía rotando, sino que seguían esas galaxias hacia un punto determinado. Un poco difícil. Entonces, lo que llegaron a la conclusión era que algo estaba tirando de esas galaxias a nivel gravitatorio. Y ese algo tenía que ser colosalmente grande. Tan colosalmente grande como otro universo paralelo, otra burbuja en la cual pues, estuviese ejerciendo atracción justo en ese punto. Esto es algo fascinante. Es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esos posibles Big Bang que han podido ocurrir, que no es porque haya habido solamente uno, ha podido haber infinitos Big Bangs y cada uno con su burbuja. Ahí está. Entonces, para un poquitín haciendo un poco de resumen, hemos hablado de dos posibilidades. Una, de esos universos burbuja, ¿no? De otros posibles Big Bang que han podido ocurrir, y además de eso, otros universos que estarían definidos en base a nuestras propias decisiones. Dos tipos de multiversos. Y aquí llegamos un poco a la mano del cordero, que se llama, ¿no? Al señor Jean-Pierre Nabet. Este señor es también es especialista en mecánica de fluidos, también es ingeniero químico. Y este señor ha desarrollado, en base a un montón de estudios, la teoría del desdoblamiento del tiempo.
Y es curioso porque este señor expone que lo que vamos a hablar se realiza a través del agua del cuerpo. Y esto es muy curioso porque era exactamente lo mismo que decían los sumerios sin tener ni pajolera idea, supuestamente, de cómo funciona la realidad, ni siquiera a nivel atómico ni a nivel macroscópico. Y entonces, esto lo tengo que leer textualmente lo que dice este señor, ¿no? Y entonces este señor dice, tenemos dos tiempos diferentes al mismo tiempo. Un segundo en un tiempo consciente, es decir, ahora mismo, y miles de millones de segundos en otro tiempo imperceptible, en el que podemos hacer cosas cuya experiencia luego pasamos al tiempo consciente. Y esto lo voy a explicar con lo que sería el déjà vu, o el déjà vu, como lo quieran llamar. Y ustedes, ¿no les ha pasado que de repente cogen y dicen, oye, pues yo ya estaba aquí? O yo esto ya lo he vivido. Sí, un poco, ¿no? No sé si les ha pasado a mí, me pasa con mucha frecuencia a algunas partes de mi vida y en otras no me pasa, ¿no? Y esto es muy curioso porque este señor lo que dice es que existe un tiempo en el que nosotros vivimos muchísimas cosas y entonces ese tiempo nosotros extraemos información y la traemos al tiempo presente. Y esto sería un tercer tipo de multiverso, bastante difícil de entender todo esto, ¿eh? Y es una teoría que está, bueno, pues, un poco empezando, ¿no? Es curioso porque este hombre dice, tengo una síntesis instantánea de un análisis que he realizado en otro tiempo, aunque no tenga memoria de ello. Como si el señor Vicente Fuentes, ahora mismo, ¿no? Pues existiesen otros tiempos o otros Vicente Fuentes que yo he visitado esta conferencia y en mil conferencias más como esta, ¿no? Y me trajese el conocimiento a mí de lo que tengo que decir ahora mismo. Un poco así, ¿no? Bien, todo esto, si se dan cuenta, está fusionando el cuerpo y la mente. Es decir, el cuerpo que se estaría bilocando en esos otros tiempos estaría trayendo información a la mente. Esta tercera cultura es un poco difícil de entender, pero bueno. Entonces, ya estamos llegando realmente al final de la conferencia y ahora podemos entablar un turno de preguntas. Pero a mí siempre me gusta comentar, después de lo que he comentado, de los tipos de universos paralelos, de ver al señor Padre Rajoy y al otro Monkey, de ver todos los multiversos que hemos visto, el fenómeno de los doblegajes, bueno, pues a mí me gustaría que ustedes pensaran qué es la realidad para ustedes. Y si realmente nosotros definimos este multiverso o este universo en base a nuestras decisiones, pues yo creo que lo suyo sería empezar a pensar en que cada una de las decisiones que hacemos influye. Es decir, no podemos ser dejados, por ejemplo, en el tema de la política, porque que no estemos haciendo nada ahora mismo influye en este universo. Y a lo mejor es posible que todos ustedes, en vez de estar, a lo mejor no, pero en vez de estar aquí, pues a lo mejor tendríamos que estar en una manifestación clamando contra los recortes del gobierno. O a lo mejor en otro universo, todos estaríamos estudiando cómo aumentar pues, el gasto de educación, todos, como en pequeños grupos, cosas así, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones definen lo que es nuestra realidad. Y yo lo que les pongo siempre después de esta conferencia es que cada una de las decisiones influye, ¿no? Y que es el momento de decidir bien para que este universo que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues podamos definirlo como lo mejor posible. Porque si no definimos nada, ya habrá otros que decidan por nosotros y que nos monten un universo que sea pues una auténtica pena. Y nada, pues ya está, he terminado la conferencia. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Quizás no venían preparados para tanta información y tanta historia, ¿no? Pero un poco te hace pensar, ¿no? El tema de los doblegajes, que es algo que he metido pues, un poco para hacerlo pues, más humano y más accesible, ¿no? Me parece muy interesante. Imagínense que nosotros tenemos copias de nosotros mismos en otros universos y que de hecho, no se sabe por qué, pero pudiésemos llegar a contactar con ellas, ¿no? Pero aunque no llegásemos a contactar con ellas, es increíble
que por ejemplo haya otra Sor Blanco Soler, otra Paloma Navarrete, pues por ahí, ¿no? Puede haber varias, ¿no? Sí, puede haber varias, puede haber infinitas. Ese es el claro. Entonces, lo que les decía anteriormente, ustedes deciden en qué universo viven y ustedes deciden a través de sus propias decisiones. Como le pasaba a un del Paltrow, que la chica coge el metro o no coge el metro. Esa decisión no es importante, aunque defina su vida. Pero imagínense lo que puede ser decidir en una decisión, en algo importante, ¿no? Y por eso les he comentado todo el tema de la política. Porque los españoles somos muy conformistas. No estamos haciendo absolutamente o casi nada para lo que podríamos hacer, ¿no? Para cambiar este universo que nos están haciendo vivir ahora, ¿no? Entonces creo que si yo puedo transmitirles un poco esa iniciativa de acción, pues ya habré hecho mi trabajo para con ustedes. Eso. Sí, y si de radio, pues está bueno. Las imágenes que Claro, Piedi, tú ya sabes que Piedi se dedica a grabar imágenes, ¿no? Sí. En circuitos de la televisión, etc. ¿no? Imágenes de paisajes, como de ciudades, pueden ser imágenes de colisión entre dos universos que se nos cuelen en este. Perfectamente. De hecho, a través de la ciencia y a través de, bueno, pues, la transmisión de ondas, y fíjense que al principio de la conferencia es comentado que todo es vibracional, ¿no? Pues a través de la transmisión de ondas podríamos estar captando lo que se estaría emitiendo, quizás sea la imagen de televisión de otro universo paralelo que estaría a una micromillonésima parte de nosotros, prácticamente solapado por nosotros, ¿no? Y que estaríamos llegando a esa información con nuestros medios técnicos. Entonces, lo fascinante de todo esto es pensar, bueno, pues si ahora mismo nos está pasando esto, dentro de 1000 años, con las televisiones y los aparatos que tenemos dentro de 1000 años, podremos acceder a ventanas en donde podamos ver esos universos paralelos, y a lo mejor yo estoy vestido con la camiseta del Madrid, cosa que no va a ocurrir en a lo mejor yo estoy, porque resulta que en ese universo, y entonces me veo. Es un poco esto que estamos haciendo. Si les parece bien, podemos empezar un turno de preguntas. ¿Tú crees que entonces podemos pensar que igual el tiempo no existe y que lo que existe son intensidades de vibración? Bueno, yo pienso que el tiempo sí que existe, pero lo que no llegamos a ver son las otras dimensiones que están además del tiempo. Y entonces, intensidad de vibración, lo has entendido así, ¿no? Puede ocurrir perfectamente. Puede haber diferentes intensidades de vibración, pero en general los átomos vibran de una manera. Y en ese universo, que estaría, y que no sería ese nivel 1 que hemos dicho, ese universo de otra burbuja, quizás con otras leyes físicas, en este Big Bang, donde tiene esta burbuja, pues ese universo estaría vibrando con la misma intensidad que el nuestro. Lo que pasa es que, pues, se habría decidido hacer otras cosas. Un poco así. Sí, ¿lo pueden pasar? Tengo la voz fuerte, no digo, por favor. Buenas noches, una buena conferencia, muchas gracias. Mira, te quería preguntar si todo el fenómeno de la trascendencia del ser humano, de la posible trascendencia que hemos visto a lo largo de los años en esta serie de conferencias estupendas de parapsicología, que si realmente toda esta fantasmogénesis, más allá, cuando fallecemos y somos una energía vibrante, pasamos a otra dimensión, que es una dimensión física, y que existe, y que puede existir 1000 maneras de ir liberando o limpiándonos de las malas energías que nos podamos haber generado en esto me gustaría que lo detallaras. Vale, sí. Sí, sí, gracias. Bueno, pues es más que posible que estemos hablando también de lo mismo, ¿no? Normalmente en la ciencia hay teorías que engloban otras teorías, ¿no? Entonces es posible que nosotros, después de la muerte, lo que hagamos es pasar a otro intervalo de realidad. Es posible que ese intervalo de realidad sea otro universo paralelo. Yo creo que
Puede ser, pero no creo que haya ninguna persona en este mundo que pueda responder, ¿no? Lo que sí que sé es que la vida tal y como la conocemos, en una dimensión física, y estamos, ¿no? Somos de carne y hueso, pero no termina con la muerte, sino que sigue fluyendo y se pasa a otro estado. En ese otro estado estás en otro lugar. Ese otro lugar, como ustedes lo quieran definir, si es un universo paralelo, en el cual pues, la materia no es sino que es energía, pues es perfectamente posible. Matemáticamente es posible. Y físicamente también es posible. Entonces, eso la verdad es que no es desesperador, es decir, la cosa no termina aquí, sino que, bueno, pues sigue habiendo lo que podemos decir. Pero a nivel de universos paralelos, lo que hemos hablado es otra cosa, ¿no? Esas otras burbujas, como hemos dicho, que parece que estamos descubriendo que una ya está tirando de la nuestra, ¿no? O esos universos paralelos que en base a nuestras decisiones también existen, ¿no? Pues aquí tenemos hablando de otra posibilidad, ¿no? De que después de la muerte se pase a otro estado que pueda ser un universo paralelo o no, y que supongo que con el paso de los años lo podemos llegar a saber. No te preocupes, no te digas el micrófono. No, que lo escuchen. Bueno, muy bien, venga, gracias. Bueno, en primer lugar, la conferencia era magnífica, interesantísima. Y, oye, mi pregunta era respecto al concepto de yo. Estamos hablando de posibles dobles de una persona, posibles, infinitos dobles, realmente. Infinitos dobles, sí. Infinitos dobles de una persona. Pero mi percepción es desde este universo que me rodea. A partir de ahí, por algún motivo habría una supremacía de este frente a los demás, o se entiende que yo en nosotros también tendría una conciencia, y si nosotros también tenemos una conciencia, yo no soy igual que vosotros, puesto que no tengo conciencia de este. Sí. Esto lo he definido en la conferencia. Es posible que las copias que tengamos en otros universos les hayan pasado otras cosas. Es decir, imagínense que yo me caí yendo en bicicleta cuando era pequeño, ¿no? Y bueno, pues tuve suerte de no haberme abierto la crisis, ¿no? Y si me hubiese, a lo mejor si hubiese decidido hacer otro giro, o hubiese decidido hacer otra cosa, yo no estaría aquí hablando, estaría en otra circunstancia, ¿no? Y por supuesto, mi carácter sería diferente. Es evidente que mi personalidad sería diferente. Y esto lo definía Albert Einstein. Decía, es posible que existan otros universos paralelos prácticamente solaparados con nosotros mismos en base a otras decisiones que ellos a nivel científico son sucesos cuánticos, ¿no? En base a otras decisiones y que cada una de esas copias de nosotros tenga otro carácter, tenga otra personalidad. Es decir, esto ya se ha teorizado y es perfectamente posible. Por eso les decía que nosotros mismos nos construimos nuestro propio universo. Pero también es cierto que yo he dicho que no hay una supremacía de un universo sobre otro. Sencillamente, como le pasaba al gato de Schrödinger, estaba vivo y estaba muerto a la vez en la caja. Estaba vivo y estaba muerto, podía haber cogido o una u otra, y esas dos variables de la existencia existen. Pero es desde el que yo veo posibles universos. ¿Desde los otros también veo infinitos universos? Hombre, si desde los otros universos también están pensando estas cosas, pues seguramente haya un tío como yo en otro universo también dando una conferencia sobre claro, esto. y entonces, ¿qué soy yo? Quiero decir, ahí viene un enigma importante. Pues por eso he empezado la conferencia diciendo las tres grandes preguntas. ¿Qué soy yo? Pues tú eres una posibilidad. Una posibilidad de ti mismo. Lo que tú ves ahora mismo de ti mismo es una posibilidad en base a todas las decisiones que has tenido. Pero quizá en las grandes decisiones donde podías haber, no sé, estudiado una cosa o la otra, pues esa otra posibilidad también existe. Entonces, en esta teoría de los universos paralelos hay otra copia de ti mismo, ¿no? Que a lo mejor se está preguntando también, oye, ¿y ahora qué soy yo? ¿No? Y en base a eso, como hay infinitas decisiones en la vida, habría infinitas copias de nosotros mismos. Quizá haciéndose siempre todos la misma pregunta, cosa que es alucinante, por otra parte. Sí. Se me ocurre un montón de preguntas, pero no es estupendo. Pero yo creo que a lo mejor estamos interactuando con los universos paralelos todos desde algo observable y constatable, que es por ejemplo de los sueños. Yo creo que cuando estamos durmiendo, de alguna manera todos sentimos que podríamos estar viviendo otras realidades y están unidas a esta, o sea, desde aquí, desde luego eso podría ser
Otra que a lo mejor en la teoría de cuerdas podría también de alguna forma confirmar, a pesar de los infinitos futuros presentes paralelos, de que todo está escrito. Y que lo que estamos haciendo en instante es tirar de cuerda. Es decir, ahora elijo esta cuerda por su presente desarrollo final, otra cuerda por su presente, en fin. De tal forma que a lo mejor todo estuviera escrito. Y tercero, es más es que yo termino y hacia mi terreno, la posibilidad cuando en nuestras sesiones, cuando estamos canalizando información para otros, estamos haciendo evidencia, la famosa evidencia, se podría explicar científicamente. Es decir, que estemos accediendo por algún motivo a futuros paralelos de una persona en un porcentaje mayor, para mí esto también demostrable científicamente a través de la ecuación matemática probablemente, y que lo que estemos haciendo los canalizadores es precisamente conectar con esos futuros paralelos que la otra persona también nos está cediendo y nosotros estamos interpretando. No sé qué opinan ustedes. Sí. La pregunta es genial, porque está tocando todo lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, ¿es posible que la evidencia, las personas que sean muy sensitivas y que sean capaces de ver cosas en nosotros, imagínense, para hacer una idea, por ejemplo, cuando los perros no entran en ciertas habitaciones en donde se expone que ha habido algún incidente relacionado con fantasmogénesis, ¿no? O relacionado con sucesos paranormales, bueno, ellos están viendo, esos perros, con esa, que tienen un aspecto de visión que llega hasta aquí, ¿no? Y nosotros a lo mejor llegamos hasta aquí nada más, ¿no? Ellos están viendo eso, ¿no? Ese universo que estaría presente en el mismo sitio, ¿no? Que nosotros. Entonces, la gracia sería posible que la gente con esa capacidad de poder trascender la realidad y ver otras realidades, pues esté accediendo a universos paralelos posibilidades. Por ejemplo, si ahora mismo me estuvieses viendo a mí y tal, ¿no? Y a lo mejor no sé qué estará viendo, pero bueno, imaginémonos que ella está viendo, pues, que yo, pues no sé, le hago el rey de España, cosa que no va a ocurrir, ¿no? Pero en un universo paralelo, pues imagínate que yo cojo, me doy un líder militar y bueno, pues conquisto España, ¿no? Bueno, pues ella sí es posible que estuviese viendo una de las infinitas posibilidades que habría tenido yo en mi vida. Con mayor o menor porcentaje, pues ya dependería de la persona. Quizá si el carácter de una persona siempre va por el mismo camino, no haya muchas posibles variantes, ¿no? Si tú siempre, pues no sé, si eres muy cortado y no eres muy atrevido y no haces decisiones arriesgadas, pues es posible que todos tus posibles universos paralelos pues sean parecidos. Tampoco se va a mover mucho la cosa, ¿no? Pero es un poco lo que les comentaba del tema de las decisiones. Y luego, otra pregunta que me ha hecho al principio, que es sobre el tema de los sueños, ¿no? Y esto es increíble, porque ustedes seguramente hayan soñado consigo mismos en situaciones rarísimas, ¿no? O en situaciones muy realistas, ¿no? Todo esto es evidente que existe un porcentaje del subconsciente humano que influye en los sueños, ¿no? Y entonces pueden llegar a ser deseos paralelos, ¿no? Y entonces tú lo estás escenificando a través de esa realidad a la que accedemos a través de los sueños, que no está prácticamente explicada. Por muchos estudios que haya, realmente nadie sabe qué es lo que ocurre y a dónde vamos a nivel mental, a nivel espiritual o a nivel físico. Bueno, físico no, porque estamos ahí en la cama, ¿no? Pero bueno, a nivel lo que viene siendo trascendental, hacia dónde vamos en ese mundo de los sueños, ¿no? Entonces, sí sería curioso esa pregunta, ¿no? Porque podríamos llegar a acceder a otros universos paralelos a través de algunos sueños. Esto a lo mejor lo podemos ver viendo lo que vienen siendo las ondas cerebrales que ocurren en algunos de esos sueños. Si pudiésemos hacer un patrón para definir cuándo vivimos sueños muy realistas con algunas de esas ondas cerebrales, ponemos unos electrodos, nos ponemos a dormir y eso se puede medir, ¿no? Pues es posible que pudiésemos llegar a tener un patrón para coger y decir, pues este señor ha podido acceder a un universo paralelo en este tipo de sueño. Sería fascinante que, estoy seguro que con el paso de los años podremos llegar a acceder a todo esto. De momento es una teoría que es genial, la verdad. Muy buena. ¿Alguna pregunta? Por aquí. Si no os importa, es que me impone mucho, es la primera vez que esto. Vamos a ver, estabas hablando de las teorías cuánticas, que no es tal teoría, y ya está demostrado
Tú tienes un agujero, tú lo sabrás más que yo, y si me equivoco, pues me rebates, ¿no? Tú lanzas una serie de partículas y dependiendo de quien está mirando, la partícula va a reaccionar de una manera o va a actuar de otra. Es decir, que eso ya está ahí, es decir, no es su teoría, es práctica, ya se ve. Segunda pregunta, respecto al compañero del tiempo, pero ¿el tiempo qué es el tiempo? Porque es un patrón que nos han inculcado, que es un reloj que está midiendo los minutos y los segundos, pero el tiempo no existe. El tiempo no existe. Claro, en la tercera, ya termino, en la famosa película de Regreso al Futuro, sí, ahí vemos cuando dice, no, es que hay que tener cuidado porque claro, si mi padre se va con las reacciones son diferentes. Mundos paralelos, es decir, si hay diferentes opciones en tomar la vida, esa sería una opción. No sé si me explico, es decir, está mirando un mundo paralelo que no coincide en absoluto con lo que estábamos viendo en la película. Y hay diferentes opciones. Sí. Y eso de que hay que volver rápidamente a que el padre esté con la madre porque si no, no voy a existir yo. Sí. Eso es mentira. En mundos paralelos hay diferentes opciones. Sí, efectivamente. Bueno, esto sería desde un mundo, desde un universo, ¿no?, al mismo universo, ¿no?, pero a través de un agujero de gusano que podría funcionar a nivel local o a nivel de los planetas, las estrellas, las galaxias y todo, ¿no? Pero exactamente esas paradojas temporales que ocurren en películas como Terminator, en plan, cárgate a Sarah Connor para que John Connor, el líder de la resistencia, no nazca, ¿no?, y bueno, pues entonces no haya resistencia humana, ¿no? Pero es un universo que se toca con el mismo, ¿no? Es decir, no hay universos paralelos ahí, es una regresión temporal, ¿no? Es un agujero de gusano que es de la misma línea temporal, no de otras posibilidades, es de la misma posibilidad, ¿no? Es un poco, no sé si me entienden, pero creo que sí. Pero sí se puede modificar, ¿no? Sí, claro, tú puedes modificar esta línea temporal y entonces en el momento de la modificación de esta línea temporal sí que podrías crear otra línea temporal. El libro de Isaac Asimov, El fin de la eternidad, lo explica muy bien, sí, horrorosamente bien. Sí, exacto, ¿no? Claro, las consecuencias en algunas ocasiones serían catastróficas, ¿no? Entonces, me comentaba, ¿qué es el tiempo? Una dimensión más. Una dimensión más, es decir, ustedes pues tienen un reloj que marca unas horas, unos días, un calendario y todo esto, ¿no? Pero existen más cosas, existe otra realidad, es decir, otras dimensiones en las que también estamos, pero que no vemos. Y esta es una más. ¿Y quién fabrica esas dimensiones? ¿Podríamos nosotros crear una dimensión y estar a merced de otras que sabe Dios bien o qué? Yo no sé si podemos crear otra dimensión. Yo no sé hacer ni la cena prácticamente. La verdad que sí que se hace otras cosas, ¿no? Pero bueno, supongo que con el desarrollo técnico podemos llegar a desarrollar posibilidades de, no sé si crear otras dimensiones, pero sí acceder quizá a... Si programamos una realidad, si creamos un holograma, podremos crear una dimensión con el tiempo, que me parece un concepto de programa total, no me parece real. Cuando accedes a otras dimensiones te das cuenta que el tiempo no existe. No sé cómo explicarlo, bueno, pero no existe. En una de las fotografías que he puesto, ahí apareció un fotograma de la película Matrix, ¿no? Y ahí veíamos la pastilla roja y la pastilla azul, ¿no? La pastilla azul es seguir como estás y la pastilla roja es salir de la realidad. Bueno, en esa película toda la realidad estaba realmente, era una dimensión creada, no una dimensión realmente, ¿no? Pero sí, porque era algo mental. Nosotros estábamos conectados a un programa informático donde pues, interaccionamos y nos pensábamos que eso era la realidad cuando no lo vemos, ¿no? Entonces, ¿es posible que nosotros podamos llegar a desarrollar eso? Por supuesto, ¿no? Y de hecho existe algo parecido que es Internet. Y Internet sería como otra dimensión o una realidad paralela. Lo que pasa es que no hay ningún organismo vivo ahí dentro, vivo con conciencia. Existen robots en Internet que, por ejemplo, atacan mi página web, ¿no? Supongo que se habla de un psicólogo, ¿no? Pero bueno, el caso es que todo eso puede existir en el futuro y ahora mismo se están dando ya los primeros pasos para nuestra propia creación, nuestra propia dimensión. Pero bueno, esto como les digo, estamos en pañales. Yo creo que hay una pregunta por aquí. No sé cómo vamos de tiempo. Vicente. Yo lo ayudo. 5 minutos. Vale, 5 minutillos. Yo voy a hacer una pregunta muy fácil. ¿Qué diferencia hay entre tiempo y espacio y tiempo? Es que he visto varios obras que están utilizando infinitamente
Espacio y tiempo y tiempo y espacio. La verdad es que es una pregunta muy difícil. Yo no le puedo responder. Yo sí que sé que el tiempo y el espacio van juntos. Le llamas como lo llamas. Es así, tienen que ir juntos. Y de hecho, como les he dicho, hay más dimensiones. Hay más dimensiones, al igual que veíamos otras longitudes de onda, que veíamos con la fotografía que he puesto de la radiografía, ¿no? Que también aparecía yo ahí en la radiografía con el micrófono. También existen otras dimensiones que nosotros no vemos. Y que a lo mejor esas dimensiones, a lo mejor la sexta dimensión, la séptima dimensión, sea ese lugar al que vamos cuando fallecemos. Y que de hecho puede interaccionar con la nuestra, si están todas solapadas a la vez. Sería así. Es decir, aquí hay un punto, y también aquí hay una recta, y también aquí hay un volumen. Y yo lo estoy haciendo esto en directo, con lo cual aquí también hay un tiempo. Y aquí la sexta dimensión también están ocurriendo y yo no tengo ni idea de cómo son. ¿Entienden cómo son? Los tiempos pueden ser distintos. Hombre, claro. A nivel matemático podría ser matemático. Es decir, que realmente se ha encontrado el flujo oscuro que ha mencionado, pero no sabemos muy bien a qué se debe. Puede ser universo de materia, puede ser universo paralelo, pero no sabemos. ¿Crees que hay algo más aparte de eso o que se debería más adelante? Gracias. Bueno, creo que puedo hacerlo a viva voz. La pregunta es un poco difícil, ¿vale? Y no la he entendido muy bien, si te soy sincero, ¿vale? Soy sincero siempre. A veces eso es un problema. Y yo pienso que sí que existe un orden superior de las cosas. Porque es lo mismo que le preguntaba a mi tío cuando veía a Saturno en el telescopio. Bueno, ¿y esto? ¿Y cuál es el límite del universo? ¿Y esto quién lo ha puesto ahí? Llámenlo como ustedes quieran, ¿no? Tiene que haber un orden que se llame Dios o se llame energía, pero eso es una pescadilla que se muerde la cola, eso es un ouroboros, una pescadilla, o sea, una serpiente que se come a sí misma. Porque entonces, ¿quién crea a Dios? ¿Aparece espontáneamente? No tiene sentido. Precisamente, ese es el sentido de la vida. Que nosotros no podemos llegar a saberlo. Y no creo que nadie, ninguna civilización, por muy avanzada que esté, haya podido llegar a esa solución. Precisamente porque para estar aquí, el requisito indispensable es que hay algunas cosas que no puedes saber. Es un poco como lo puedo explicar, ¿eh? Es como, ¿qué hay después de la muerte? Quizá el requisito imprescindible para estar aquí es que tú eso no lo sepas o no puedas acceder a ello. Es un poco difícil la pregunta, ¿eh? Pero bueno, lo sé, por eso pero bueno, te lo agradezco. Mira, creo que hay una pregunta por allí y ya la última. Yo un poco uniendo, hay una película española, me parece que es de los años 40, que se llamaba La vida en un hilo, no sé si la conocéis, de Edgar Neville, pues habla, además con el tema de la adivinación también, porque es una adivinada que le dice lo que hubiera sido su vida, si en un día determinado que conoció a dos hombres, se casó con uno, y cómo hubiera sido la vida de ella, y al final de la película vuelve a encontrarse con tiene mucha relación con todo lo que se ha hablado, ¿no? Que es a través de la adivinación, cómo recurre a saber lo que hubiera sido su vida con la otra persona. Sí, bueno, eso es lo que comentábamos de 2 vidas en un instante, ¿no? Que serían realmente infinitas vidas en infinitos instantes, ¿no? Sobre todo con las decisiones importantes, porque a lo mejor que yo me tome un café o que me tome un colacao, habría 2 universos paralelos, pero serían prácticamente idénticos, ¿no? Prácticamente idénticos. Pero en esas decisiones importantes, la teoría de los universos paralelos expone que esa señora se ha ido con ese señor y en otro universo paralelo se ha ido con el otro señor. Y esas 2 realidades existen igual que esta que tenemos aquí ahora, ¿no? Y es fascinante porque, por eso les decía, ¿no? ¿En qué universo paralelo queremos estar? Pero esa señora en los 2 universos paralelos se puede haber ido con el mismo señor. Bueno, ya será decisión de la señora, ¿no? Sería una cuestión.